¿A quién le estás vendiendo tus productos o tus servicios? Esa es una pregunta a la que deberías saber contestar con toda seguridad y sobre todo de forma muy específica y muy detallada. Cuando vendemos nuestros productos, debemos saber perfectamente a quién lo estamos vendiendo. Pero no hay que limitarse a conocer la ubicación del comprador, o la edad, o la situación económica. Hay que ir mucho más allá, más en profundidad, y entender qué es lo que mueve a nuestro cliente ideal a ser nuestro cliente ideal. Todos estos datos se reúnen en lo que se conoce como Buyer Persona, una herramienta extremadamente importante y fundamental para todo tipo de negocio, sea este presencial, online, nuevo o con cierto recorrido en el mercado. En este episodio iremos viendo qué es un Buyer Persona, por qué es tan importante y cómo creamos uno. Pero antes, vamos con la intro. Bienvenidos al episodio número 7 de mi podcast No Solo SEO. Un podcast dedicado a quien quiera aprenderlo todo sobre SEO e inbound marketing desde cero. Aquí encontrarás tanto la teoría como la forma de ponerla en práctica, para así mejorar los resultados de tu negocio online. Pero no perdamos más tiempo y empecemos. El Buyer Persona se puede definir como la representación ficticia del cliente ideal de una empresa. En otras palabras, cuando creamos una ficha de nuestro Buyer Persona, estamos dando vida a una persona que, a pesar de no ser real, reúne todas aquellas características que encontramos o tendríamos que encontrar en nuestro cliente ideal. Esas características se dividen en 4 grupos principales: las características sociodemográficas, su personalidad, sus intereses y objetivos, y sus retos y puntos débiles. Como hemos mencionado en la introducción, definir claramente tu Buyer Persona es una tarea fundamental para cada negocio, sea este online u offline. Además, esta herramienta es igual de importante si el negocio tiene cientos de clientes como si es tan nuevo que aún no tiene ninguno. Esto se debe a que, conociendo tu Buyer Persona, sabrás cuál tendría que ser la dirección que tus productos o servicios deberían tomar durante su desarrollo. Entenderás mejor de qué forma tendrás que comunicarte con tus clientes potenciales. También podrás perfeccionar la estrategia de captación y retención de clientes, y tendrás una idea mucho más clara del tipo de contenidos que hay que crear. Este último punto va a afectar directamente e indirectamente el SEO de un sitio web. No hay que olvidar que el SEO tiene en su centro la experiencia del usuario, y una de las formas de ofrecer una experiencia satisfactoria a nuestros usuarios es a través de los contenidos. Cuando hablamos de contenidos optimizados para SEO, lo normal es pensar en palabras clave e intención de búsqueda del usuario. Sin embargo, muchas veces se nos olvida el elemento más importante. ¿Para qué estamos escribiendo? Conocer tu Buyer Persona te permitirá optimizar tus contenidos para que encajen perfectamente con tus clientes potenciales, con el lenguaje que utilizan, con los objetivos que quieren alcanzar y con los puntos débiles que quieren fortalecer. Muchas veces el Buyer Persona suele confundirse con el público objetivo. Sin embargo, a pesar de que ambos nos ayudan a entender a quién estamos vendiendo o a quién vamos a vender nuestros productos o servicios, estos son dos conceptos que presentan muchas diferencias. El Buyer Persona es un concepto muy concreto. Se trata de una persona ficticia con su nombre, su apellido, edad, dirección y hasta una foto, mientras que el público objetivo es un concepto más abstracto. Se trata de un conjunto de personas que comparten ciertas características sociodemográficas como el nivel económico, la ubicación, el sexo y etc. El público objetivo tiene ciertas limitaciones. Abarcando muchos individuos, el público objetivo no profundiza en los aspectos psicológicos de cada uno. En cambio, el Buyer Persona no se limita a los aspectos demográficos. Define necesidades, personalidad, objetivos, puntos débiles. En pocas palabras, el Buyer Persona es una representación humanizada de tu cliente ideal. Si has creado el Buyer Persona de forma correcta, tendrías que poder hablar directamente con él o con ella. En cambio, al público objetivo le falta humanización.
El público objetivo es mucho más parecido a una ficha técnica que a un perfil personal. Para que las diferencias que acabamos de mencionar queden más claras, pongamos un ejemplo de ambas partes. Tu público objetivo podría estar formado por hombres y mujeres de 25 a 40 años, con ingresos promedios de 1.500 euros por mes, que quieren empezar o acaban de lanzar un e-commerce y que quieren aprender cómo trabajar el SEO de su sitio web. En cambio, tu buyer persona es, por ejemplo, Luis Zambrano, de 27 años, que acaba de graduarse en Administración de Empresas y quiere lanzar su primer proyecto como emprendedor. Su idea es abrir un e-commerce de libros de autoayuda para emprendedores. Sin embargo, se dio cuenta de que aún no tiene el presupuesto suficiente para poder pagar un profesional de SEO y por esto quiere aprenderlo a hacerlo él mismo. Como puedes ver, el buyer persona es mucho más detallado que el público objetivo y su análisis va mucho más en profundidad. Dependiendo del tipo de sector, de producto, de servicio o de negocio en general, pueden existir diferentes tipos de buyer persona y una empresa puede hasta tener más que uno. Por ejemplo, no siempre la persona que compra es la persona que toma la decisión. Por esto es importante saber diferenciar con claridad hacia quién estamos dirigiendo nuestros esfuerzos de marketing. Y para hacerlo, hay que delinear 4 perfiles de buyer persona. El primero es el buyer persona decisor. Este es tal vez el más común, sobre todo en el sector B2C, es decir, en la venta directa al consumidor final. Se trata de la persona que toma la decisión final de la compra. Un ejemplo podría ser el buyer persona de una tienda de moda que quiere comprarse una nueva camiseta para el verano. De ahí tenemos el buyer persona prescriptor. Se trata de la persona que suele recomendar el producto o el servicio de tu negocio. Aunque no sea la persona que toma la decisión final de compra ni la persona que utiliza el producto, sigue teniendo cierta importancia en la decisión. El ejemplo que más puede ayudar a entender ese tipo de buyer persona es el médico, el cual se limita a prescribir una medicina al paciente sin comprarla ni tomarla él mismo. El tercero es el buyer persona influenciador. El buyer persona influenciador puede parecerse ligeramente con el anterior. Sin embargo, en este caso se trata de una persona cuya opinión puede condicionar positiva o negativamente la decisión del comprador final sobre adquirir o no el producto de tu empresa. Este tipo de buyer persona es muy importante a la hora de empezar una campaña de marketing de afiliado, por ejemplo, donde hay que contactar a personas que recomienden nuestros productos o servicios a sus audiencias. Y por último tenemos el buyer persona negativo. Esto no es nada más ni nada menos que aquellas personas que, a pesar de interactuar con tus acciones de marketing, nunca llegan a comprar tus productos y por lo tanto nunca llegan a ser tus clientes. Para poner un ejemplo de este tipo de buyer persona, piensa en una empresa de marketing que publica contenidos sobre cómo crear campañas de Google Ads. Estos contenidos pueden que se vuelvan muy populares, sobre todo entre los estudiantes de carreras y máster de marketing, pero esto no significa que estas personas contratarán los servicios de la agencia. La importancia de crear el buyer persona negativo radica en evitar desperdiciar tiempo y recursos intentando alcanzar aquel público que nunca se convertirá en cliente y enfocarte en aquello que sí lo hará. Ahora que sabes muy bien qué es un buyer persona, por qué es importante conocer el buyer persona de tu negocio y cuáles son los tipos que existen, falta aprender la parte más importante, es decir, cómo crearlo. Para lograrlo y hacer que sea realmente útil para tu negocio, hay que seguir unas cuantas pautas. La primera es entender el contexto de la empresa, es decir, entender de qué va la empresa. No es lo mismo crear un buyer persona para una empresa de venta directa al consumidor final que para una empresa que ofrece productos o servicios a otras empresas. Por lo tanto, hay que definir claramente cuál es nuestro tipo de empresa, nuestro modelo de negocio, el sector en el que operamos, cuáles son los productos que ofrecemos, de qué forma los estamos ofreciendo, etc. Puede pasar que después de analizar tu cliente ideal,
te des cuenta de que algunos de los factores principales de tu negocio estén mal planteados, sobre todo si se trata de un negocio de nueva creación. Pero esto es algo positivo porque te ayudará a perfeccionar tu proyecto en su visión más general. De ahí hay que identificar la información necesaria. ¿Qué es exactamente lo que necesitas saber sobre tu cliente ideal? Para esta pregunta no existe una respuesta que valga en todos los casos. Habrán empresas cuyos productos o servicios dependen mucho de la ubicación del cliente, otras que necesitan definir con precisión la edad, otras el sexo, etc. Sin embargo, existen datos que hay que tomar en cuenta sí o sí para poder humanizar el perfil de tu cliente ideal, sea cual sea tu producto. El primero es el nombre. Cuando creas una ficha de buyer persona, estás creando el perfil de una verdadera persona. Y como todas las personas, no puedes omitir darle su propio nombre. En este caso, el nombre tendrá que tener en cuenta el idioma y las características de tus consumidores. Dar un nombre a tu cliente ideal es muy importante porque esto te ayudará a humanizarlo hasta el punto que podrías entablar una conversación si la persona fuera real. El segundo son las características sociodemográficas. Estas son las características que sacas de tu público objetivo. Cuando hablamos de características sociodemográficas, nos referimos a edad, a sexo, a nivel económico, cultura, país de residencia, nivel de estudios, ingresos, estado civil. Obviamente, como no todos los negocios son iguales, habrán características sociodemográficas que sean más o menos importantes que otras. Por esta razón es fundamental empezar con delinear el contexto de la empresa primero. De ahí hay que definir la personalidad de tu buyer persona. Desde este punto, el buyer persona empieza a separarse del concepto de público objetivo en su definición más general. Entender su personalidad te ayudará a empatizar más con ella, comprender el estado de ánimo en el que se encuentra cuando recurre a tus servicios o a tus productos y, cosa más importante, te ayuda a prever su comportamiento en determinadas circunstancias. También será necesario delinear sus intereses y objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que tu cliente ideal quiere alcanzar? ¿Cuáles son los intereses y cómo puede tu producto encajar con ellos? Estas son solo algunas de las preguntas a las que deberás dar respuesta cuando quieras crear tu buyer persona. Entender sus objetivos y sus intereses te permitirá construir una estrategia de marketing y de contenidos, en caso del SEO, que esté 100% enfocada en tu cliente ideal. Y por último, hay que definir los puntos débiles y los retos. De la misma forma que con los intereses y los objetivos, tendrás que describir cuáles son los puntos débiles que tu buyer persona quiere fortalecer y cuáles son los retos que quiere superar. Así podrás presentarle tu producto de la manera que más llame su atención, enseñándole explícitamente cómo tú podrías aliviar sus problemas con los que ofreces. Una vez que has decidido cuáles son las informaciones que tienes que recolectar sobre el buyer persona, hay que decidir dónde encontrar las informaciones. Hay múltiples formas de obtener la información que se ha mencionado anteriormente, y cada una depende de la situación en la que se encuentra actualmente tu negocio. Si cuentas con un negocio que ya tiene cierto recorrido en el mercado, tus fuentes podrían ser entrevistas a clientes actuales, encuestas a clientes consolidados, herramientas de inteligencia de leads, Google Analytics o insights de tus perfiles sociales. En cambio, si tu negocio es muy nuevo o aún no ha sido creado, entonces puedes recurrir a, por ejemplo, sesiones de brainstorming, análisis del mercado, análisis de los competidores o encuestas y entrevistas a clientes potenciales. Y por último, deberás contar la historia de tu buyer persona. Cada persona tiene su historia, inclusive tu cliente ideal ficticio. Imagínate cómo podría ser un día de su vida, basándote en la información que has recolectado hasta ahora. Imagínate en qué momento del día se enfrenta a sus retos o a sus puntos de dolor. Imagínate dónde buscará información para superarlos y cómo entrará en contacto con tu marca. Esto te permitirá empatizar aún más con tu buyer persona.
y desarrollar acciones que te pongan frente al cliente potencial en el momento y lugar correcto. Si quieres ver un ejemplo de una ficha de buyer persona para que tengas una idea de cómo debería ser, te aconsejo a que mires el artículo que publiqué en mi blog de andreacrivelaro.com o en mi perfil de LinkedIn. Resumiendo, la creación de un buyer persona es una tarea fundamental si quieres que tus esfuerzos de marketing den sus resultados y que tus servicios o productos lleguen a las personas correctas en el lugar, momento y forma correcta. Por lo tanto, no esperes más y empieza a crear tu perfil de cliente ideal ahora mismo. Una vez más, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Recuerda que puedes seguirme en LinkedIn o en TikTok, donde cada semana publico contenidos relacionados con el SEO, y si necesitas ayuda con la optimización SEO de tu sitio web, no dudes en contactarme a través de LinkedIn o de mi sitio web andreacrivelaro.com. Te dejo los enlaces en la descripción del episodio. Y si aún no estás suscrito, suscríbete dándole al botoncito de seguir y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!